Hace 3 meses que rompimos y de repente mi exnovio me llama, la gente ya se fue del bar, Chloe, ¿por qué todavía no vienes a recogerme? Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante y conteniendo el nudo en la garganta, le pregunté con voz suave dónde estaba. De repente estallaron risas desenfrenadas al otro lado del auricular, y él, sin poder contener la risa, dijo, ¿estás tonta o qué? Estoy jugando a verdad o reto, joder. Con la voz entrecortada, respondí, puedes insultarme todo lo que quieras, Wyatt, solo con que vuelvas a casa conmigo. El otro extremo del teléfono quedó en silencio de repente. Maldita sea, ¿quién diablos es Wyatt? 3 meses después de la ruptura, mis problemas psicológicos han reaparecido. Hacía mucho que no tenía ese sueño, pero ha vuelto para torturarme. En él, un hombre sombrío y hermoso me besaba mientras hacíamos lo más íntimo, pero al mismo tiempo me apuntaba a la cintura con una pistola. Me decía que me amaba con dolor en la voz y luego, con los ojos enrojecidos, apretaba el gatillo. El disparo sonó, pero el arma no tenía balas, mientras que mi daga, sin dudarlo, le abría el cuello. En el sueño el hombre murió y antes de hacerlo, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante, pidiéndome que lo llevara a casa. Un dolor inmenso inundó mi pecho y desperté ahogado por la angustia. Resulta absurdo, pero este sueño me ha atormentado durante 3 largos años. El dolor desgarrador que sentí en él aún me persigue al despertar, sumiéndome en la pena por la pérdida de mi amado. Por eso fui a ver a un psicólogo, le dije que me había enamorado de una persona en mi sueño. Esa persona se llamaba Wyatt. Después de que la hipnoterapia y los somníferos no surtieron efecto, el médico me sugirió que tuviera un romance, para ver si podía transferir mi afecto. Si no funcionaba, al menos sería una buena forma de desintoxicarme. Fue entonces cuando apareció Ethan. Era idéntico a la persona de mis sueños. Yo también llegué a pensar que era Wyatt, el de mis sueños. Los mismos ojos y cejas, la misma voz, incluso la curvatura despreocupada de su sonrisa era idéntica. En el bar, inclinado en un rincón con la mirada borrosa por el alcohol, tiró de mi ropa y me preguntó si podía llevarlo a casa. Esa mirada fue como atravesar una vida entera. Pensé que mi Wyatt finalmente había salido de mis sueños. Lo llevé a casa y pasé toda la noche cuidándolo en el sofá. Pero cuando abrió los ojos y se encontró con mi mirada triste, no pudo contener la risa. Se rió tanto que le temblaban los hombros. ¿Es que no pasó nada y ahora estás decepcionada? Luego echó un vistazo a mi escote. La próxima vez que el escote esté más bajo quizás no me quede dormido tan rápido. Aunque fuera grosero, el sentimiento del destino me hizo dejar de lado mi dignidad y unirme a él. Al principio lo amé hasta el punto de no poder separarme de él. En atardeceres teñidos de rojo sangre, le preguntaba con ansiedad si no me abandonaría. En alguna medianoche sobresaltada, alargaba la mano para palpar su cuello y solo podía dormir tranquila al confirmar que no había heridas. Descargué en él todas las deudas soñadas con Wyatt, concediéndole una indulgencia infinita. Recogí sin queja los desastres que él provocaba, limpiando pacientemente los líos que armaba. Lo cuidaba sin apartarme ni un paso mientras estuvo hospitalizado, temiendo que con solo un parpadeo desapareciera como en los sueños. Él también me miraba a menudo absorto, murmurando porque no me había conocido antes. En aquel entonces no comprendí el profundo significado de sus palabras, hasta aquella cita en el día de San Valentín. Ethan, siempre tan discreto, de pronto rompió con su costumbre y comenzó a salir conmigo de manera ostentosa. En el elegante restaurante, llegó con un ramo de flores en la mano. Su paso despreocupado y su mirada ardiente atrajeron las miradas de muchas chicas, incluso algunas sacaron sus móviles para tomar fotos a escondidas. Con una mirada de reojo a quienes lo fotografiaban, esbozó una sonrisa, que salga bonito. Dicho esto, se inclinó y depositó un beso prolongado y apasionado en mis labios. Sentí como algo dentro de mi pecho palpitaba pum, pum, como si estuviera a punto de desbordarse. Entre los gritos y risas, le pidió una foto a esa persona y la publicó con ostentación en su historia de Instagram. Me pregunté, ¿finalmente iba a tomar en serio este sentimiento que había comenzado de manera tan absurda? Sin embargo, después de hacer todo eso, parecía distraído. Frente a mi entusiasmo e inquietud, me respondió con desgana, mirando su teléfono de vez en cuando, hasta que recibió una llamada de alguien guardado como A. Entonces de repente enderezó su postura y lanzó una mirada casi imperceptible hacia la ventana. Le dije que si tenía algo urgente podía irse, pero él colgó el teléfono y me sonrió con ternura. Hoy lo más importante es acompañarte, dijo mientras me daba de comer cariñosamente un bocado. Quizás ni él mismo se dio cuenta de que me había servido una hoja de lechuga que solo era decoración. Después de alimentarme, tomó una servilleta y me limpió la boca, aunque mis labios no estaban sucios. Una mala premonición surgió en mi interior. Efectivamente, tras una serie de gestos íntimos, el teléfono empezó a sonar frenéticamente. Una y otra vez. Ethan puso una sonrisa incómoda y luego, fingiendo resignación, dijo que tenía asuntos urgentes en la empresa y debía irse.
Le sonreí y le dije que volviera pronto. Me miró con una expresión complicada, vaciló unos segundos, pero finalmente se dio la vuelta con impaciencia y se marchó. Como movida por un impulso irresistible, lo seguí y vi a una chica hermosa esperándolo al pie del edificio, no muy lejos de allí. Ese ángulo captaba perfectamente cada uno de nuestros movimientos en el restaurante, tanto los míos como los de Ethan. Un pensamiento me sacudió con un escalofrío. ¿Acaso esa cita tan escandalosa de Ethan era solo para que la viera esa chica? Ethan había salido corriendo, pero al acercarse a la chica llamada Hannah, redujo el paso y adoptó una actitud de fastidio. Le dijo que estaba en una cita y que hablara rápido si tenía algo que decir. Hannah puso una expresión de profundo dolor y le preguntó por qué se maltrataba a sí mismo. Ella dijo, incluso si no acepto ser tu novia, no puedes simplemente buscar a alguien para maltratarte. ¿Crees que esto es justo para las personas que se preocupan por ti? Ethan guardó silencio por 2 segundos. Su silencio fue como una sentencia para mí, declarando que yo era efectivamente esa persona cualquiera que había buscado. Después de un largo rato, finalmente habló, visiblemente enfadado y avergonzado. ¿Cómo sabes tú que no puedo enamorarme de verdad de ella? Hannah sonrió amargamente. ¿Acaso no sabes cómo sabe el amor? Diciendo esto, tiró del cuello de Ethan, se elevó sobre las puntas de los pies y lo besó. Un beso apasionado y dominante dejó a Ethan paralizado en su lugar. En solo un instante Hannah se separó, el corazón acelerado, el mundo dado vuelta. Eso es enamorarse. Por eso, Ethan, incluso si no hubiera accedido a estar contigo, no puedes buscar a cualquiera para degradarte. En ese momento me escondí detrás de la columna y lloré en silencio. Fue entonces cuando supe que no era el destino predestinado, solo era alguien que él había elegido al azar para provocar a Hannah. Odiaba que Hannah fuera indecisa, así que me eligió al azar. Me eligió en el bar, diciendo que cuanto más fría parecía mi apariencia, más loca era en privado. Apostó a que seguramente llevaría a un borracho a casa desde el bar, y efectivamente, lo terminé llevando a él. Desde detrás de la columna, como un voyeur, los observé pasar de discutir acaloradamente a abrazarse y besarse con fervor. Eran como los protagonistas de una novela de amor tortuoso, mientras que yo solo era un simple peón en su historia. Un dolor desgarrador en el pecho me hizo decidir terminar la relación. Pero aunque podría ser solo una ilusión, la sensación de asfixia que llevaba 3 años cargando por Wyatt parecía haberse aliviado considerablemente. Quizás eso era lo que el médico llamaba abstinencia. Aquel día, Ethan no regresó hasta muy tarde. Revisé su Instagram y la publicación donde exhibía su amor ya había desaparecido. Nos vimos de nuevo unos días después. Ethan llegó cubierto de polvo, me abrazó como si nos reencontráramos tras una larga separación e inmediatamente inclinó su cabeza para besarme. Cerró los ojos como saboreando con delicadeza. Supongo que estaría saboreando si ese beso contenía el cataclismo del que hablaba Hannah. Lo aparté de mí y él, desconcertado, apartó la mirada con premura, sus ojos llenos de culpa y confusión. El dolor volvió a extenderse, denso y punzante en mi pecho. Pero esta vez estaba segura, esa sensación de asfixia en el corazón finalmente empezaba a desvanecerse. Si él me utilizó primero, tampoco estuvo tan mal que yo lo usara como medicina para desintoxicarme. 5. Durante el tiempo que siguió con mi indulgencia, Ethan se volvió cada vez más descarado. Me trataba con alternancia entre calidez y frialdad. Cuando me necesitaba, exhibía nuestro amor exageradamente, pero una vez logrado su propósito de provocar a Hannah, volvía a ignorarme. Hasta que Hannah volvía a distanciarse de él, entonces él volvía a acordarse de mí, su útil instrumento. Y ante todo esto, yo fingía no darme cuenta, actuando como su humilde y cautelosa seguidora. Y todos sus amigos sabían que yo era un sustituto que se ofrecía voluntariamente, diciéndome con sarcasmo que era una arrastrada sin dignidad, incluso olvidándose a veces de evitar que yo los escuchara. En ese entonces, Ethan solo les decía simbólicamente que hablaran menos. Él no dejaba de probar mis límites, y cuando descubrió que mi indulgencia no tenía fondo, me perdió gran parte de su respeto. Y yo soportaba con dolor los corazones rotos por la traición y el engaño, completando poco a poco el proceso de desintoxicación. Siento claramente que cada vez que Ethan, usando el rostro de Wyatt, me trata con desdén, mi apego hacia Wyatt disminuye un poco más. Ese sueño ya casi no viene, y la sensación de asfixia en mi pecho casi ha desaparecido. Estoy usando esta forma de menospreciarme para despedirme continuamente de Ethan y de Wyatt. 6. Creo que estoy a punto de lograrlo. Esa noche soñé con Wyatt nuevamente y parecía notarlo, despidiéndose de mí. Él dijo, hace mucho que no te veo, Chloe, ¿casi me has olvidado? Si olvidarme te hace más feliz, no tengo ningún problema. En el sueño su sombra se alejaba cada vez más, llevando aún en el cuello la herida que le hice con mi daga. Desperté bañada en lágrimas con el corazón tan dolorido que apenas podía respirar, así que como acto de supervivencia marqué el número de Ethan. Dijo que qué casualidad, justo estaba por buscarme. Dijo que su coche se había averiado en una carretera rural y me pidió que lo recogiera. Salí de casa sin dudarlo. Solo al llegar supe que había ido a casa de sus padres en el campo a recoger a Hannah, que estaba enferma. Antes de que pudiera hablar, él se anticipó pidiéndome que no malinterpretara el cariño mutuo entre amigos de la infancia.
No sé si para evitar sospechas frente a mí o para seguir provocando a Hannah, eligió sentarse en el asiento del copiloto dejándola sola atrás. Por desgracia, justo cuando el automóvil entraba en la carretera rural, chocó contra un tractor descontrolado que venía en sentido contrario. Pensé en la figura de Wyatt alejándose en mi sueño, y el pánico me hizo girar el volante frenéticamente sin control. Ethan salió ileso. Yo, en cambio, quedé atrapado en el habitáculo, incapaz de moverme, con la visión teñida de rojo por el impacto del airbag. En mi estupor, escuché los gritos desgarradores de Ethan. Gritó el nombre de Hannah. En ese momento sentí claramente que la asfixia que aplastaba mi pecho estaba a punto de desaparecer por completo, la abstinencia estaba a punto de tener éxito. Pero cuando desperté en el hospital, Ethan, con los ojos rojos, me pidió que termináramos. Miró las vendas ensangrentadas en mi frente y con las manos temblorosas dijo, «Solo era un juego, ¿por qué te lo tomaste en serio?». Me asusté muchísimo, llorando, le supliqué, «Podemos romper, pero podrías esperar un poco más. Solo hasta que supere la abstinencia, por favor». Estaba tan desconcertado y humilde que provocaba susurros entre la gente a mi alrededor. Los ojos de Ethan mostraban compasión, pero al final apretó los puños y huyó como un cobarde. 7. Sabía que tenía miedo. Lo salvé arriesgando mi vida, y eso era demasiado para él. Pero ¿acaso un vividor como él también teme pisar los sentimientos sinceros de los demás? O tal vez no era miedo, sino que Hannah estaba herida y él quería luchar por sí mismo con todo su corazón. En fin, cualquiera que fuese la razón, mi abstinencia se interrumpió justo cuando estaba a punto de tener éxito. Pasé 3 meses viviendo con el alma en vilo, siempre temiendo que aquella gran piedra volviera a caer. Y sin embargo, llegó. De nuevo terminé ese sueño y desperté sobresaltado. Me acurruqué en la cama, con las manos temblorosas encendiendo un cigarrillo. El humo se expandió, era el aroma familiar de mis sueños, pero el dolor en el pecho se tornó cada vez más incontrolable. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Ethan, como una caña salvavidas que alguien me tendiera. Su voz grave, teñida de un dejo de pena, llegó de improviso. «La gente del bar ya se ha ido. Chloe, ¿por qué sigues sin venir a buscarme?». Esa voz era idéntica a la del sueño. Al instante mis ojos se humedecieron mientras contenía los sollozos para preguntarle en voz baja dónde estaba. Pero entonces escuché una carcajada desenfrenada al otro lado del auricular, muchas personas riéndose. La tristeza y el abatimiento de hace un momento habían desaparecido sin dejar rastro. Ethan se reía tan fuerte que apenas podía respirar. «¿Estás mal de la cabeza o qué? Este es un juego de verdad o reto». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. La tristeza se desbordó por la brecha abierta, y la sensación de asfixia que pesaba en mi pecho disminuyó de repente. La medicina para dejar el vicio volvió a hacer efecto después de 3 meses. Así que entre sollozos me atreví a decir, «Insúltame como quieras, pero por favor, ven a casa conmigo». Las risotadas se intensificaron, y la voz de Ethan no podía ocultar su satisfacción. «No entiendes el idioma. Estoy jugando un maldito juego, no sigas insistiendo». Efectivamente, la sensación de asfixia se volvió cada vez más débil. Me levanté y aplasté el cigarrillo. «Dime dónde estás, Wyatt, déjame verte una vez más». Del otro lado del auricular hubo un silencio instantáneo. Un momento después, «Maldición, ¿quién diablos es Wyatt?». Con los gritos de Ethan, se escucharon susurros al otro lado del auricular. «Mierda, ¿no era ella la sombra de Ethan? ¿Por qué está gritando el nombre de otro hombre?». «Ethan, ¿en serio? Seguro que aceptó tu llamada pensando que eras ese tal Wyatt. Esta ronda la pierdes». Humillado, Ethan masculló entre dientes. «No creas que inventarte a alguien me va a engañar. Te dejo la oportunidad, te mando la dirección. Si no llegas en media hora, olvídate de lo de volver». Salí rápido en auto siguiendo la dirección que Ethan me había enviado. Aunque la sensación de asfixia ya no era tan intensa como al principio, seguía siendo una pesada roca en mi pecho que me causaba gran malestar. Sabía que Ethan, por el orgullo herido, más tarde trataría de recuperarlo con creces a costa mía. Cuanto más extremo fuera su comportamiento, más beneficioso sería para mi proceso de desintoxicación. Quizás esta humillación sería la última medicina fuerte para dejar el hábito. Si falla, significará que Ethan, como medicamento para la abstinencia, ya ha desarrollado resistencia. Debería cambiar de medicamento. 8. El bar estaba lleno de bullicio. La mayoría se quedaban deseosas de presenciar el espectáculo, para ver cómo Ethan humillaba al seguidor que había pronunciado mal su nombre. Cuando entré, estaban mirando sus relojes calculando el tiempo. Joder, de verdad no pasó de media hora. Habrá venido saltándose todos los semáforos. Ethan es simplemente increíble. Las mujeres de ahora son tan superficiales. De verdad solo les importa la cara. A pesar de cómo la trató, todavía se le arrima. Ethan seguía recostado en el rincón oscuro sin hablar, la luz y las sombras ocultaban medio rostro, asemejándose aún más a Wyatt. En el instante en que nuestros ojos se encontraron, esa tristeza ahogante volvió a envolverme lentamente. Quizás fueron mis ojos enrojecidos de forma involuntaria lo que complació a Ethan,
pues esbozó una sonrisa dirigida hacia mí. Luego tomó una botella de licor y sirvió 3 copas hasta el borde, diciendo con aire de condescendencia: «Bébételas todas y te perdonaré». Mientras hablaba, su rostro quedó iluminado por la luz. Si lo miraba así, realmente parecía que Wyatt hubiera salido de un sueño. No sabía por qué había vuelto a buscarme, si era porque había vuelto a pelearse con Hannah o porque genuinamente había descubierto mis virtudes. Pero eso no importaba. Lo importante era que esta vez, la sensación de asfixia casi había desaparecido. La sonrisa en mis labios atrajo burlas al instante. «Dios mío, ¿estás tan feliz que te agarras el pecho? Ethan, ¿no deberías enseñarnos algún día tu técnica para domesticar personas? La verdad es que lo has entrenado demasiado bien». Aunque las palabras eran hirientes, no lograron afectar mi ánimo exaltado. Levanté mi copa y la vacié de un trago. El primer brindis es por mí por no haberme rendido fácilmente y haber persistido como una sanguijuela. Silbidos y murmullos entremezclados con burlas susurradas: «¡Qué putas! ¡Qué asco!», como si fuese un perro al que llaman y corren a patadas. Ethan dejó que sus amigos se mofaran de mí sin decir nada, más bien esbozando una sonrisa de satisfacción en sus labios. Respiré hondo sintiendo como el peso en mi pecho por fin se aliviaba. Entonces alcé la segunda copa y miré fijamente a Ethan. El segundo brindis es por Ethan, por el Ethan que me habla con desdén y no me trata como a un ser humano. Esta vez los murmullos se convirtieron en abiertas carcajadas insultantes. «Joder, qué asco, jajajajaja, ¿en serio hay gente con esos gustos? Ethan, me apunto después de ti, cuando te canses de esto no lo tires, colega, que también quiero probar». Ethan frunció levemente el ceño, mirando con desagrado al que había hablado. Pero aún así me permitió terminar mi segundo trago. El pecho se me aligeró como nunca antes, completamente ligero, tan ligero como si nunca hubiera soñado con Wyatt. «Estoy algo mareado», sonrío mostrando los dientes y mis pasos se vuelven tambaleantes. Agarro la mano de Ethan y la llevo frente a mí para examinarla detenidamente. El espacio entre su pulgar e índice es suave y terso, definitivamente nunca ha empuñado un arma. Al girarla aparece una cicatriz superficial en su antebrazo. Está demasiado superficial. No se siente bien al tacto, el de Wyatt era más profundo. El ambiente es demasiado ruidoso, como si estuvieran diciendo que soy demasiado informal, completamente obsesionada con el cuerpo de Ethan. Ethan también inusualmente dejó de lado su tono burlón y me tranquilizó con suavidad. Dijo: «Estás borracha, Chloe, no te apresures, vamos a casa ahora». Entre las burlas y empujones, él se levantó para apoyarme, pero yo lo sujeté con fuerza, clavando la mirada en su cuello desabrochado. Una última confirmación, y renaceré de las cenizas como el ave fénix. Bajo las miradas de desdén, morbo y curiosidad de los presentes, deslicé lentamente la mano hacia el cuello de Ethan. No estaba el lunar en su clavícula, ni rastro del láser que lo hubiese borrado. Ethan contuvo el aliento, su tono de voz se volvió áspero. «Chloe, no podemos hacer esto aquí». Entre silbidos, de repente todo cobró sentido para mí. Ethan definitivamente no era Wyatt. Como medicamento para la abstinencia, ya había cumplido su propósito máximo, de ahora en adelante no me sería de ayuda. Me aparté bruscamente y alcé mi tercer trago. Ethan, incapaz de soportarlo más, alzó la mano para detenerme. «No puedes seguir bebiendo, estás ebria». No llegó a terminar la palabra embriagado cuando sus ojos se encontraron con mi mirada, sorprendido ante mi absoluta lucidez. Le sonreí. «Esta tercera copa será para brindar por nuestro breve y funesto romance». Incliné la copa y el licor fluyó lentamente hacia los pies de Ethan. «Ethan, actúas muy bien, pero al fin y al cabo no eres mi Wyatt». Ante su mirada indignada, solté la copa. Los fragmentos de cristal salpicaron como pedazos de un sueño multicolor hecho añicos. 9. Cuando Ethan se dio cuenta de que Wyatt podría ser una persona real, su rostro se ensombreció de manera aterradora. Lanzó su copa al suelo y le dio una patada al que estaba provocando. Dijo: «Chloe, si te retractas ahora y te sometes, no voy a discutir contigo, maldita sea». Eché un vistazo al desastre en el suelo y le sonreí. «No, señorito Ethan, si no discutes, no serás mi Wyatt». Sin embargo, mi Wyatt no se conforma con cosas tan vulgares como romper copas o patear subordinados. Cuando se enfada, ni siquiera dice una palabra. Simplemente amartilla el arma y como toque final, nunca olvida ponerle el silenciador. Diciendo esto, formé una pistola con mi mano y apunté a su cabeza. ¡Pum! Las venas de la frente de Ethan se hincharon. Lo miré por última vez y sonriendo, di media vuelta para irme. El caos y el alboroto a mis espaldas ya no tenían nada que ver conmigo. Me sequé las lágrimas de la cara. «Adiós, Wyatt. Ya que decidiste marcharte con tanta determinación, no deberías volver a molestarme bajo ningún concepto». 10. Después de aquella noche, mi vida volvió a la calma. Wyatt dejó de aparecer en mis sueños, aunque en mis momentos de ocio a veces me embarga cierta melancolía. Ethan, por su parte, me mandó un mensaje a través de un conocido.
Nunca había visto a Ethan tan enfadado. Colgó el teléfono con Hannah solo para decidir volver a casa contigo. Si tan solo le buscases como antes y le dijeras algo dulce, habrías superado lo peor. Directamente bloqueé y eliminé a esa persona. Realmente había superado aquella etapa, cada día mi corazón dejó de sentirse apretado como antes, y trabajar se volvió mucho más ligero. Casualmente el teatro comenzó los ensayos de una nueva obra, y mi compañero de escena era el popular actor Julian. Él vino al teatro para perfeccionar su actuación, y el teatro lo valoraba tanto que incluso creó un nuevo guión especialmente para él. Pero en el momento en que recibí el guión, se me erizó todo el cuerpo de horror. Esa fue una relación tormentosa entre vida y muerte, donde el protagonista y la protagonista pertenecían a bandos opuestos. A través de juegos de seducción y pruebas, sus defensas psicológicas fueron cayendo poco a poco. Sus verdaderos sentimientos quedaron ocultos bajo mentiras, hundiéndose en un limbo entre amor y deseo donde nada parecía real. En el momento de la decisión final, el hombre fue el primero en apuntar con su pistola hacia la mujer. Así es, la pistola no tenía balas. La daga de la mujer rozó el cuello del hombre, quien se rindió entre risas. En la próxima vida, dijo, en la próxima vida tienes que llevarme a casa. Una mano invisible me agarró de la garganta de repente, la tristeza como la marea creciente, ahogándome en su oleaje. Este protagonista se llama Wyatt, murmuré preguntando. Fue entonces cuando Julian entró. Avanzó con paso firme desde la puerta contra la luz, su silueta como enmarcada en un borde dorado. Un grupo de personas caminaba mientras discutían algo con guiones en mano. Él me saludó con un gesto educado pero distante y luego se sentó naturalmente en el sofá a mi lado. El nombre Wyatt es bueno, usemos ese, dijo. Aquellos ojos almendrados con solo una mirada fugaz, me hicieron albergar cierta ilusión. La ilusión de que había venido por mí. Dicho esto, se sumergió en una conversación con el director al otro lado, hasta que su asistente llegó con el té de frutas. Mientras discutía los detalles, cogió distraídamente una copa y la colocó frente a mí, como si tuviéramos una comprensión implícita. Contemplé su perfil, tan diferente al de Wyatt, y poco a poco me sumí en un ensimismamiento. Hasta que la voz ligeramente grave de Julián rompió el silencio. Entonces probemos la escena primero, si la señorita Chloe no tiene objeciones. Dicho esto, volvió la cabeza hacia mí con una mirada interrogante. Volví en mí. Se trataba de probar la escena íntima del adiós. El director quería ver cómo fluía la tensión entre nosotros al actuar. Por buena que fuera la obra, sin química no servía de nada, así que no tenía motivos para negarme. Aunque era inevitable sentir cierta incomodidad al tener que hacer una escena de intimidad en nuestro primer encuentro. El director consideradamente despejó el set. En ese intervalo Julián me preguntó como mero trámite si tenía algún problema con la intensidad de la escena. He indicado que ya he leído el guión y lo acepto. Julian asintió y comenzó a quitarse la chaqueta del traje. Debajo lucía una camisa negra ceñida que delineaba su esbelta cintura. Con 2 botones desabrochados, el contraste entre sus pálidas clavículas y la oscura tela creaba una vista fascinante. Mientras seguía desabrochándose, Julian alzó la mirada. De repente, me sobresaltó el intenso fervor y la determinación en sus ojos. Según la leyenda, un actor nacido para el teatro entra en personaje con solo alzar la mirada. El elegante caballero cortés pero distante que había sido momentos antes, había desaparecido por completo, reemplazado por ese proscrito salvaje e indómito del drama. Me miró fijamente mientras avanzaba paso a paso con una mezcla de ferocidad y desesperación destellando en sus ojos, hasta que finalmente cedió a la impotencia y me abrazó con abatimiento. Girado mi cuerpo, me presionó contra la pared y desde atrás, bajo la apariencia de un abrazo, procedió a registrarme. No encontraron el arma homicida, así que arrepentido, me mordió con fuerza en la nuca. Al sentir el dolor, giré la cabeza y mi mejilla chocó contra sus labios. Aprovechando el momento, cerró los ojos y comenzó a besarme caóticamente con dolor y desorden. Mi cabello, el arco de mis cejas, mis alas nasales, hasta que finalmente atrapó con ferocidad la comisura de mis labios. Emití un sonido como de dolor, pero al abrir la boca solo salió un sollozo ahogado. Wyatt, ¿vas a hacerlo? Sabía que si seguía la escena del sueño, su arma estaría presionando mi cintura. Las lágrimas resbalaban sin control, pero Julián levantó la cabeza y me miró con una concentración llena de ternura, usando su pulgar para secar mis lágrimas con delicadeza. Al demonio con el destino, dijo. Mientras hablaba, desarmó su propia pistola y la arrojó a la bañera. El arma se hundió en el agua, y Julián esbozó una sonrisa en sus labios, una sonrisa liberadora y de una belleza desgarradora. Luego bajó la cabeza y se lanzó a besarme con desenfreno y pasión. Un beso como si no hubiera mañana. El director olvidó gritar corten durante esta escena de prueba. Fue solo cuando Julian se separó bruscamente y volviendo el rostro, lo maldijo, que éste despertó como de un sueño aplaudiendo bien, muy bien, la emoción fue excelente. Solo que, señor Julian, ¿por qué cambió el guión improvisadamente? Se suponía que usted dispararía primero, y luego Chloe lo mataría. Julian recuperó su actitud refinada y caballerosa. Después de entregarme un pañuelo, comenzó a arreglarse la camisa.
Tras un buen rato, finalmente dijo con voz ronca: la forma en que muere el protagonista es demasiado frustrante. Mi mano que se limpiaba el rostro se detuvo y lo miré con incredulidad. En innumerables noches de sobresalto, también había albergado ese mismo resentimiento. Resentimiento por cómo Wyatt me había obligado a matarlo, a cargar con la culpa, aunque ese odio siempre quedaba enterrado bajo un profundo dolor, pareciendo insignificante. Al percibir mi mirada, Julian se volvió. ¿No es cierto, señorita Chloe?, preguntó con voz tenue. 11. No tuve tiempo de responder a su pregunta cuando el ruido en la puerta anunció la entrada furiosa de Ethan, que irrumpió con pasos airados. Como era mi exnovio, el personal no hizo gran esfuerzo por detenerlo. Su semblante era aterrador cuando me agarró bruscamente de la muñeca. ¿Acabas de llamarle Wyatt?, preguntó con voz cortante. Julian, que justo terminaba de abrocharse los botones, intervino con elegancia. Wyatt es solo un personaje teatral que interpreto, dijo mientras extendía su mano con cortesía. Encantado, me llamo Julian. Ethan no me soltaba, ignorando con arrogancia la mano extendida de Julian. Julian frunció ligeramente el ceño y golpeó suavemente el codo de Ethan con el puño cerrado. Ethan retrocedió al instante por el dolor, doblando el brazo para soltarme. Por favor, muestra respeto hacia mi protagonista, dijo Julián mientras pasaba el pulgar por su comisura, borrando el rastro de mi lápiz labial que había quedado allí. 12. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre, pero insistió en tener una conversación conmigo. Dijo que había consultado a mi psicólogo y sabía que estaba enferma. No sé cómo habló el médico con él, pero en cualquier caso su comprensión de la situación era un poco diferente. Pensó que había inventado en mis sueños a alguien idéntico a él porque no podía tener su amor, llamándolo Wyatt, y fantaseando en mis sueños que Wyatt estaba locamente enamorado de mí hasta la médula. Creía que estaba enferma por su culpa, así que había culpabilidad en sus ojos, pero aún más parecía haber satisfacción. Dijo: Chloe, fue mi error, no sabía que te lastimaría tanto. Lo miré inquisitivamente sin entender en qué lugar de su cerebro se había producido el fallo. Hizo como si le doliera y vino a tomarme de la mano. Antes siempre me acariciabas el cuello por las noches, resulta que era porque soñabas que me hacías daño. Chloe, no sabía que habías sufrido tanto dolor a mis espaldas. Esquivé su mano y él, con aire avergonzado, dijo: sé que me guardas rencor, pero cuando me llevaste a tu casa, pensé que teníamos un acuerdo tácito de que solo era un juego. No imaginé que te tomarías las cosas tan en serio. Si hubieras mostrado algo de vulnerabilidad, jamás te habría lastimado así. Lo observé fijamente, perdida un instante en mis pensamientos. Me pregunté si Wyatt, el de mis sueños, habría tenido esa misma expresión mezquina en los momentos que no llegué a soñar. Esa relación tortuosa y onírica por fin empezó a mostrar sus grietas cuando logré tomar un respiro. Ethan continuó su monólogo de justificaciones. Chloe, fue mi error. No puedo creer que hayas usado a ese actor de reparto para sanar, llamándolo Wyatt. No debo defraudarte de nuevo. Deja de hacer un berrinche y yo dejaré de reprocharte lo tuyo. Esta fue la primera vez que Ethan bajó la guardia conmigo y, después de hablar, me miró lleno de esperanza. Después de unos momentos de silencio, de repente me eché a reír. La comisura de los labios de Ethan también se curvó involuntariamente. Sin embargo, hablé con calma. ¿Te dijo el doctor cuando empecé a soñar con Wyatt? Él pareció desconcertado. No mencionó eso, dijo mientras mostraba una expresión de preocupación. Pero ya llevamos medio año conociéndonos, has estado sufriendo así la mayor parte del tiempo. Todavía estaba inmerso en su sensación de superioridad mientras yo, con calma, sacaba el historial médico de mi teléfono y lo ponía frente a sus ojos. 3 años y medio, Ethan, he soñado con Wyatt durante 3 años y medio. Ese cabrón de Wyatt me ha torturado durante 3 malditos años y medio, menos mal que me encontré con un desgraciado idéntico a él como tú. Lo miré fijamente a los ojos y pronuncié palabra por palabra: te usé para dejarlo. Ethan se quedó paralizado con las mejillas visiblemente enrojecidas. No te enfades todavía, dije tranquilamente, sabes muy bien que no has salido perdiendo en nada. Durante más de medio año, estuve a su entera disposición, siempre generoso con su sustento y alojamiento, e incluso serví de catalizador para su relación con su amiga de la infancia. De cualquier modo, él no ha salido perjudicado. Le recordé claramente que no le debía nada y luego le dije que, tanto por razones sentimentales como lógicas, no debería buscarme más. Este mutuo aprovechamiento podía considerarse un adiós civilizado. Ethan se quedó ahí parado, como atontado. Yo me alejé bastante y de pronto lo escuché reír. Una risotada ahogada que pronto se convirtió en carcajadas sonoras. Igual que ese día por el micrófono, maldita sea, tan arrogante y patético a la vez. Los días posteriores fueron más tranquilos. En lugar de una sensación de asfixia, el pecho se me quedó vacío. Por suerte comenzó el rodaje oficial de la obra de teatro. Y ese vacío en el pecho lo destrozó por completo Julian, ese obseso del teatro.
A menudo cambiaba el guión de manera inesperada, transformando por completo un melodrama sangriento por el simple hecho de sufrir en un persistente pesar tras la valentía de perseguir el amor. En las primeras etapas del guión, con sus coqueteos y pruebas, tampoco seguía el libreto. Decía que solo los choques inesperados podían hacer que la señorita Chloe sintiera ese latido repentino del corazón. Realmente lo logró. Cada línea que soltaba de improviso me dejaba aturdida. El director decía que eso se parecía mucho a enamorarse. Finalmente alguien que no fuera Wyatt comenzó a conmoverme lentamente. Mejillas ligeramente sonrojadas, un temblor que recorría desde el pecho hasta los tímpanos, me sentía como un enamorado descubierto por Julián, manipulado y controlado a su antojo. Al principio recibía pasivamente esos estímulos, pero luego Julián comenzó a pedir más. Decía que también necesitaba esas provocaciones repentinas de mi parte, que solo el equilibrio en la pasión podía conmover profundamente. Entonces, entre confundida y seria, alcé la vista para preguntarle: ¿actúas así porque te gusto? Se quedó un momento perplejo y luego rompió a reír. Aprendes bastante rápido. Así que nos pusimos a reír. El director, algo confundido, nos susurró: ¿están actuando o es de verdad? La verdad es que ni yo mismo estaba muy seguro de si era actuación o realidad. Solo vi que en un instante las orejas de Julián se tornaron rojas. Este estado dio lugar a algo llamado hormonas, que se extendían por el teatro día tras día. Cuando gradualmente comenzamos a llevar este estado más allá del horario laboral, llegó nuevamente noticias de Ethan. 14. Ethan tuvo un accidente automovilístico. Cuando recibí la noticia, ya se había quitado los vendajes. Muchas de sus heridas no eran graves, pero al parecer sufrió daño cerebral. En el hospital, estaba desesperado por verme. No tuve más remedio que acceder a atender su llamada. Al otro lado del teléfono guardó silencio por largo rato, hasta que finalmente, con una voz ronca y entrecortada por el llanto, dijo: «Hace tanto que no te veo, Chloe. ¿Ya casi me has olvidado? Si olvidar te hace más feliz, no tengo problema». Meses de abstinencia, esas altas murallas defensivas levantadas alrededor de mi corazón, se derrumbaron estrepitosamente en ese instante. La bolsa cayó al suelo, pero no me detuve a recogerla. Salí corriendo como una loca. Julian me agarró de la muñeca con fuerza, frunciendo el ceño. «Esta escena aún no termina, ahora te toca a ti romper las reglas». Por un momento vacilé, incapaz de pensar en nada más. Mi mente gritaba a toda voz: «Ethan es Wyatt. Ethan es Wyatt». Julian finalmente no pudo retenerme. Corrí al hospital y me dirigí directamente a la cama de Ethan. La muñeca herida ya estaba sin vendajes, mostrando una profunda cicatriz serpenteante, esta vez idéntica a la de Wyatt. Le levanté el cuello de la camisa y allí, sobresaliendo en su clavícula, había un pequeño lunar recién aparecido. Me dejé caer en la silla detrás de mí, justo frente a los ojos enrojecidos de Ethan. Dijo: «Hace mucho que no te veo, Chloe». Con solo esa frase, supe que dentro de ese cuerpo estaba Wyatt. Me miró durante un largo rato, hasta que sus ojos se humedecieron. Este era su reencuentro después de vivir y morir. En su mirada había alivio por recuperar lo perdido, pero aún más, un infinito arrepentimiento por el daño causado. Él dijo: «Chloe, tuve un sueño muy largo, y en ese sueño me llamaba Wyatt». Me miró con tristeza. «Eso en realidad no fue un sueño, ¿verdad?» Claro que no era un sueño. El dolor en el corazón era tan intenso, un amor tan profundo que incluso escondido en sueños, quedaba grabado a fuego en el alma. El dolor volvió a carcomer su pecho como un enjambre de agujas, y ese amor infinito por Wyatt que la despertaba a medianoche regresó con fuerza. Llegó sin razón alguna, pero era imposible resistirse. Recordé la daga que levanté, recordé la sonrisa triunfante de Wyatt. «No me olvides, Chloe, llévame a casa, Chloe». 3 largos años de añoranza sin rumbo finalmente encontraron un destino. Pensé que iba a correr a abrazar a mi Wyatt, a abrazar a esa persona predestinada. Aunque pareciera que no debería ser así, no podía contenerme. Justo en ese momento sonó el teléfono de Julián. «Señorita Chloe, ¿qué tal una cita privada esta noche con tu señor Wyatt?» «Mi señor Wyatt». Cuando esas palabras aparecieron, un hilo en mi mente se enredó. Después de un mes de ensayos, cuando oía las palabras «señor Wyatt», lo primero que me venía a la mente era el comentario sarcástico de Julian. Siempre decía: «Quien te ama jamás permitiría que fueras tú quien lo mate». La voz en el auricular continuaba: «Señorita Chloe, esta noche quisiera discutir contigo cómo modificar la trama final para elevar el tema de romper con el sentimiento del destino». Poco a poco recuperé la lucidez y contuve el impulso de abrazar a Wyatt. Frente a mí, Ethan seguía murmurando: «Chloe, no fue un sueño, fue real». La daga cortándome el cuello dolió mucho, pero ningún dolor supera el de la separación eterna. «Chloe, pensé que nunca volvería a verte». Ese último destello de lucidez en mi mente fue ahogado por una marea de asfixia aplastante. 2 fuerzas opuestas me desgarraban, y con todo mi esfuerzo logré evitar abrir los brazos hacia Ethan.
Creo que hice lo correcto porque al instante apareció corriendo esa chica llamada Hannah. Ella abrazó a Ethan con voz entrecortada por el llanto, hundiendo su rostro en su pecho. Estaba claramente aterrada. Dijo que casi pensó que lo había perdido. Llena de remordimientos, parecía haber finalmente visto la verdad de su corazón frente a la vida y la muerte. Quería llevar a Ethan a registrar su matrimonio. Como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría sobre la cabeza, recuperé la lucidez al instante. El micrófono transmitió en el momento justo el comentario sarcástico de Julian. ¿Cómo puede la señorita Chloe soportar un argumento tan melodramático? Reorganicé mis emociones, sonreí, había una verdad que pugnaba por salir. Acepté la cita con Julián, 15, cuando escapé de la habitación de Ethan, él estaba lanzando miradas frías a Hannah. La mirada maligna y las palabras feroces eran tan diferentes del Ethan de antes que el cambio resultaba abrupto. Aproveché para escapar como si huyera, pero no logré eludir las oleadas sucesivas de emociones sin motivo. Con esfuerzo logré marcar el número de Julián, y en el momento en que apareció, me abalancé sobre él para enlazar mis brazos alrededor de su cuello sin poder esperar un segundo más. Dices que quieres debatir la trama, puedo hacerlo de cualquier manera. Sus ojos brillaban con destellos fragmentados mientras decía con una sonrisa, mientras tú quieras, te acompañaré hasta el final. Entonces por primera vez, lo besé yo misma. Saboreé con detenimiento cada sensación que aquel beso trajo consigo. El latido del corazón es real. El amor es tierno. No es esa supuesta sensación de asfixia. Parece que mi destino ya había sido decidido por alguien más. Terminé ese beso, levanté la vista hacia Julián. Lo sabías, ¿verdad? Él rió sin decir nada y tras un largo silencio, me apartó el cabello detrás de la oreja con suavidad. Tu destino no está en manos de otros. ¿Y si es el autor? Pregunté con calma. ¿Y si te dijera que este mundo es una novela, me creerías? Julian me miró con recelo por un momento. ¿Qué tienes en la cabeza? No estarás pensando en seducirme y luego abandonarme usando el fatalismo como excusa, ¿verdad? No vi nada sospechoso en sus ojos, así que recuperé mi sonrisa astuta. No te he provocado, solo estamos discutiendo la trama. 16. Acabé proactivamente ese tema, pero las dudas en mi corazón encontraron respuesta. Estoy segura de que me he enamorado de Julián, pero al ver a Wyatt, no puedo evitar sentirme atraída, sin pensarlo dos veces. Esto no es razonable, pienso, tal como imaginaba, que mi destino está verdaderamente escrito por otros. Él determinó que Wyatt era el elegido. Esta conclusión no fue producto de un capricho repentino. Desde el momento en que comencé a ver al psicólogo, empecé a buscar la razón. La persona que aparece de repente en los sueños, la añoranza que se extiende del sueño a la realidad, todo esto es anormal. Hasta que dejé el hábito con éxito, pensé que había escapado del control invisible. Sin embargo, reapareció ese guión. La escena se repetía, obligándome a revivir la tormentosa relación con Wyatt, intentando volver a controlarme. Para verificar finalmente esta sospecha, me despedí de Julian y fui a ese centro de espiritualidad que había estado apareciendo tan frecuentemente en mis pensamientos. El instructor espiritual, como si me hubiera estado esperando a propósito, me preguntó si sufría por amor. Aproveché la situación para que me hiciera hipnosis. El sueño se prolongó y efectivamente en mi vida pasada estaba Wyatt. Todas las escenas del sueño habían ocurrido realmente en esa vida anterior, donde nos amamos pero estábamos en lados opuestos. Wyatt, después de una dolorosa decisión, eligió dejarme la oportunidad de vivir, y yo morí de pena poco después de su fallecimiento. Esta sesión de hipnosis, toda la información me confirmaba que el Ethan de ahora era el Wyatt de mi vida pasada. Todos los indicios gritaban que ahora que Wyatt había despertado, debíamos reanudar nuestra relación. Además de esto, vi algo más. Eran escenas que nunca antes habían aparecido, exhibidas allí de manera muy difusa, como si algo las hubiera borrado. Intenté preguntarle al mentor con cautela. Esas imágenes que desaparecen gradualmente son el camino que Ethan y yo debíamos haber seguido. Aquellos guiones originales, debido a mi comportamiento de abstinencia, no ocurrieron y por eso estaban siendo borrados. El mentor evitó miradas recitando con afectada profundidad. Los secretos del cielo no deben ser revelados. Para este momento, ¿qué quedaba por aclarar? Incluso si él no decía nada, yo ya lo había adivinado. Mi vida es una novela, o quizás una obra de teatro. Mis alegrías y penas dependen por completo de la pluma del autor. Le agradezco la aparición de Julián, quien me llevó a cuestionar el guión, a cuestionar el frustrante acto de suicidio de Wyatt. Me llevó a burlarnos con acciones concretas de ese estúpido sentido del destino. Ahora, con todo claro, creo que sé qué hacer a continuación. 17. Esa noche, por alguna razón, Ethan no vino a buscarme. Finalmente inspirada, pasé la noche con el director decidiendo la versión final de la obra. A la mañana siguiente Ethan apareció herido a la entrada del teatro. Con solo mirarlo a lo lejos, las lágrimas inundaron mi rostro. Me observaba agotado pero intensamente, como si 1000 palabras fuesen insuficientes, así que optó por guardar silencio. Pedí a un colega que le entregara una entrada en la primera fila.
El primer ensayo del día, casi como dispuesto a propósito, nos hizo revivir juntos las dificultades del camino en nuestro reencuentro, intentando así contrarrestar el daño que Ethan me había causado antes. Al comenzar la función, Ethan se sentó en silencio entre el público, su aura ya transformada por completo en la de Wyatt. Así que durante toda la obra, esa emoción de tristeza y desesperación no estaba actuando. Cuando Julian me besó, las lágrimas brotaron sin que yo lo notara. Cuando Julian me describía nuestro futuro, no había ilusión en mis ojos, solo desesperación. Julian frunció profundamente el ceño, tratando de darme seguridad como en los ensayos, de guiarme para romper con el destino. Sin embargo, en mis repetidos intentos de hablar que quedaron en nada, finalmente él también comenzó a preocuparse. Los colegas a nuestro alrededor se sorprendieron al descubrir que el desarrollo de nuestra obra coincidía exactamente con el guión original. Todos los cambios que posteriormente ideamos con gran esfuerzo y chispas creativas no llegaron a materializarse. Toda la función resultó irrespirablemente opresiva, hasta que llegó el momento final. La desesperación en mis ojos finalmente contagió a Julián. Me abrazó por detrás, registrándome íntimamente, deliberadamente ignorando la daga escondida en mi cintura. Me mordió, luego besó hacia abajo con frenesí y sin orden, como si quisiera grabar esta sensación profundamente en sus huesos. En el momento más apasionado, una pistola presionó contra mi cintura. «Wyatt, ¿finalmente vas a actuar?» ¡Pum! El disparo resonó y al volverme, rajé el cuello de Julián. La sangre brotó mientras Julián sonreía triunfante. «Chloe, no me olvides». En ese instante ya no distinguí entre sueño y realidad. Rompí a llorar desconsolada, mientras Ethan, entre el público, también tenía el rostro bañado en lágrimas. En sus ojos leí certeza, una certeza teñida de dolor, pero firme. Al verme llorar desconsoladamente, él estaba convencido de que aún lo amaba profundamente, convencido de que finalmente retomaríamos el lazo de nuestro destino previo. Esos sueños que compartíamos hacían que cada mirada entre nosotros fuera como un secreto compartido. El dolor en el pecho casi me hizo creerlo también. Si no hubiera sido porque Julian se incorporó de repente. «Me voy a morir», murmuró Julián después de decir «no lo olvides», y de repente se incorporó del suelo. «Joder», dijo mientras movía el cuello, «¿este protagonista está pinche loco o qué?». Dicho esto, se levantó y ayudó a levantarme mientras yo lloraba desconsoladamente. «Si quieres morirte, vete a suicidar, pero ¿qué derecho tienes de hacer que otros carguen con tu culpa? ¿Quién coño es este director? Si no sirve para esto, que se largue de una vez». La obra no ha terminado, esta es la versión final que ya había acordado con el director. Una obra dentro de otra obra. Los compañeros espectadores murmuraban emocionados, inculcando nuevas ideas a la audiencia inmersa en la tristeza. ¿Sí, por qué querer morir usando las manos de otro? ¡Qué asco! ¿No es esto simplemente chantaje emocional disfrazado de amor profundo? Y encima no dejar que lo olvide, llevándolo a casa. ¿Qué pretende prepararse para un reencuentro en la próxima vida? ¡Qué patético! Hoy en día ni los perros ven dramas que solo buscan ser tristes por ser tristes. El rostro de Ethan se oscureció visiblemente, esforzándose por mantenerse calmado mientras me examinaba detenidamente. Intentó descifrar algo en mi expresión. Levanté la cabeza con ayuda de Julian. Al ver la herida en el cuello de Julian, le dijo con desdén que fuera a limpiársela. Julian respondió: «Fuiste tú quien se obsesionó con esta novela chatarra, insistiendo en experimentar ese amor desinteresado como Wyatt. Por eso accedí a actuar en este drama contigo, y ahora me miras con asco». Con un pañuelo limpié la pintura de su herida, haciendo un gesto de desdén. «Si no lo experimentas por ti mismo, ¿cómo sabrías que el que sobrevive es el que más sufre? Según el guión, no solo cargarías con la culpa de por vida, sino que además tendrías que compensar lo que debes en la próxima. Se dice que en la próxima vida también tendrás que soportar que te llame zángano y te trate a su antojo, sometiéndote a maltratos físicos y emocionales hasta que el protagonista recupere los recuerdos de su vida pasada. Luego, fortalecido por la gratitud de haberte salvado la vida, la protagonista aguantará el asco y volverá con él». Al terminar, por el rabillo del ojo vi a Ethan apretándose el pecho con fuerza, conteniéndose pero sin poder evitar el vaivén de su respiración. Ese dolor, lo conozco demasiado bien. Cuántas noches me ha atormentado profundamente. Rodeé el cuello de Julián. Fue él quien tomó la decisión. Ni siquiera intentó luchar por su amor, no exploró ninguna posibilidad y simplemente fue a morir. Sospecho firmemente que en realidad tenía cierta autoconciencia. Julián me sonrió con indulgencia. ¿Qué autoconciencia? Supongo que probablemente sabía que no era rival para la protagonista, así que usó este método ruin para que incluso si ella ganaba, sintiera culpa hacia él durante 2 vidas. Julián se rió sin confirmar ni negar. Esta última frase era pura invención. No puedo evitar ganas de devolver de inmediato tantos años de humillaciones acumuladas. Ethan ya se había encogido en la silla, destrozado por el dolor, con los hombros caídos y su silueta irradiando desesperación. Era imposible que el corazón no doliera, especialmente después de aquella hipnosis que me hizo revivir mi vida pasada con Wyatt. Pero si quería liberarme, tendría que desprenderme de una capa de piel. En la última escena de la obra, Julian me preguntó: «Después de todo lo vivido, ¿sigues creyendo que mi amor por ti es inferior al de Wyatt en la obra?».
Sabía que sus palabras tenían una intención oculta, que se hacía esa pregunta por sí mismo. Miré profundamente hacia el público. Todos esos lazos tan complicados, esa sensación de destino que me impulsaba a entregarme sin reservas, me dejaban sin palabras. Sin embargo, me negaba a rendirme ante ese controlador del destino que me dominaba, pero se negaba a concederme el más mínimo gesto de piedad. Así que agarré el salvavidas que Julian me tendió. Me sumergí por completo en la mirada de Julian, sin distracciones. Allí rebosaba amor, allí se escondía mi verdadero enamoramiento. Así que hablé con determinación: maldito destino, no es más que el autoengaño de los sentimentaloides. Solo estoy siguiendo una serie, ¿cómo te lo tomas en serio? Solo estoy soñando, no lo tomaré en serio. Julian me abraza tiernamente. La música de despedida suena, con fragmentos narrados por los actores. El llamado alma gemela nunca ha existido. Si existe, valientes chicas, es solo porque ustedes así lo han decidido de corazón, sin lugar para resignaciones mezquinas. El telón cae y veo a Ethan desplomarse lentamente en el banco de la primera fila. Y luego quedó completamente excluido tras el telón. 19. Esta obra teatral que abordaba nuevas reflexiones femeninas tuvo un éxito rotundo en su primer ensayo general. Recorreré decenas de ciudades con Julián en gira. Después de eso, nunca más volví a ver a Ethan. Creo que Wyatt, a quien una vez amé profundamente, al menos era resistente. Tarde o temprano, al igual que yo, comenzaría a encontrar fisuras en ese descontrol. Siendo ambos víctimas del destino, le deseo sinceramente que pronto logre liberarse de sus ataduras. 20. Después de cortar todo vínculo con Wyatt, mis síntomas comenzaron a mejorar gradualmente. Estoy casi segura de que finalmente me he librado de esa pluma que me controlaba. En la última gira, Julian finalmente me declaró su amor formalmente. No estaba en el escenario, ni en el lugar de ensayo. En un espacio privado, se despojó formalmente de su papel en la obra y me preguntó con seriedad si quería estar con él. Una vez más, vi una certeza inquebrantable en los ojos de alguien. La complicidad de decenas de funciones, los momentos ambiguos durante incontables ensayos y esos instantes de genuina conexión le dejaron claro que ambos sentíamos algo el uno por el otro. Me miró con determinación. Chloe, gracias por superar todos los obstáculos para llegar a mi lado. El anillo se sostenía frente a mí, el lleno de expectativas. No extendí mi mano. Alcé la vista y pregunté con serenidad: hacer que acepte tu anillo de compromiso de buen grado, ¿es acaso tu misión? Julian se quedó paralizado por la sorpresa, y el anillo cayó al suelo con un tintineo. El actor, que dominaba con facilidad a innumerables personajes, mostró por una vez una expresión de desconcertante turbación. Pasó un buen rato antes de que pudiera reaccionar, y luego me reí de mí mismo con ironía. Él dijo: tienes razón, ¿cómo podría una protagonista capaz de liberarse del destino no darse cuenta de mis trucos? No dije nada. En realidad, no supe desde el principio que él era un jugador con una misión. Al principio solo sospechaba que tenía algo que ver con Wyatt. Al verlo insistir tanto en liberarse del destino, pensé que era la redención que el destino me había enviado. Hasta que Ethan despertó, vi el pánico en sus ojos, pero ese pánico no era el de alguien que está a punto de perder a su amor. Así que al saber que esto era una novela, me atreví a hacer esta audaz conjetura. Era solo una suposición. La certeza que mostré hace un momento no era más que un intento con 3 partes de tanteo. Y él me dio la peor respuesta posible. El interior estaba en silencio absoluto. La relación íntima, despojada de sus adornos, parecía frágil y falsa. Los dulces momentos pasados brotaron de golpe, golpeando el rostro de Julián. Encendió un cigarrillo, el humo hizo que frunciera el ceño y entrecerrara los ojos, como si quisiera arrancar lágrimas. Fui el primero en romper el silencio. Si la misión tiene éxito, ¿qué pasará? Me miró fijamente a través del humo por un largo rato. Me iré, regresaré a mi mundo. Julian debía tener algo de miedo. ¿Quién no quiere volver a casa? Estaba a un paso de lograrlo, seguro temía que yo no lo dejara completar su propósito. Recogí el anillo que había caído al suelo y lo examiné con detenimiento. En la parte que rozaba la piel estaban grabadas las iniciales de nuestros nombres. Le había puesto corazón. Incluso sin saber mi talla, logró comprar uno que me quedaba perfecto. Lo coloqué en mi dedo y las lágrimas de Julián comenzaron a caer. Fingió que el humo le irritaba la garganta, tosiendo bruscamente para disimular. No hace falta que te sientas culpable, dije sonriendo mientras me quitaba una lágrima de la mejilla. Al final ambos obtuvimos lo que necesitábamos. Julián me miró desconcertado. Si era un jugador con una misión, supuse que debería saber desde el principio que el psicólogo me había dado 2 opciones. Uno fue a través del síndrome de abstinencia de Ethan, el otro fue transferir el afecto amoroso a otra persona. Julian también fue solo otra de mis medicinas. Desde el momento en que vi el guión y lo conocí, ya desconfiaba de él, dado que vino a mis manos, no había razón para no usarlo. Julian lo entendió de inmediato, guardó silencio por un momento y de repente se echó a reír.
Jajaja, soltó 2 carcajadas mientras inhalaba profundamente una bocanada de humo y estalló en risas. Yo también me reí. Él levantó la copa de vino tinto que tenía al lado y brindamos juntos. Ha sido un placer colaborar contigo, señorita Chloe. Un verdadero placer, señor Wyatt. Pero mi daga no dudó ni un instante al deslizarse por su cuello. 21. El último espectáculo llegó a su fin con una despedida perfecta. Julian me sostuvo en el escenario durante un largo rato, negándose a soltarme. Esta vez es realmente un adiós, mi querido señor Wyatt. Vete en paz, no me pasará nada. No amo a ninguno de ustedes, ni a ti ni a Ethan. No amaré los designios del destino, y mucho menos como una pieza de ajedrez puede amar al jugador que la mueve. Incluso si se tratara de redención, lo haré de mala gana. Como desprenderse de una piel para liberarse del destino, solo quería mi amor, amar por amor mismo, sin otra razón. Julian finalmente soltó su mano, se dio la vuelta e hizo una reverencia final. Y yo, después de vivir 2 experiencias profundamente dolorosas ajenas a mi voluntad, por fin obtuve la libertad de amar. Fin.